Feliz sábado. Qué multitud de gente. Esta es la clase de congregación que necesitamos en las noches cuando hacía frío. Yo creo que debe haber cerca de unas 1000 personas aquí, entre los que están adentro y los que están en el patio. Gloria a Dios. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor en su santo sábado. Esta mañana estamos culminando una serie de temas sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y he decidido presentar un tema que no es directamente profético en términos del futuro, pero sí tiene una relación estrecha con lo que hemos trazado durante el transcurso de esta semana. Nosotros los adventistas creemos, y la Biblia enseña, que la gran prueba final que va a dividir al mundo en dos grupos tiene que ver con el día de reposo. Por eso nosotros los adventistas nos encontramos en el templo de Dios en el día que Dios especificó, en el séptimo día, sábado. Mientras que la mayoría del mundo adora en otro día que la Biblia no presenta como el día de reposo. El pueblo de Dios se reúne en obediencia al Señor, guardando el santo día que Dios especificó claramente en su santa palabra. Antes de entrar a nuestro estudio, queremos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir las páginas del libro de Dios, y es pedir que el Espíritu que inspiró la palabra pueda venir a explicárnosla y hacerla clara para nosotros. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por habernos permitido venir a este lugar en esta mañana, en este día radiante, para tributarte la honra y la gloria que tú te mereces, y también para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Pedimos, Padre, que esa palabra no regrese a ti vacía en esta mañana, que nos des mentes claras para comprender lo que tienes para nosotros, y que nos des corazones dispuestos, tiernos, para recibir la semilla de la verdad. Particularmente te ruego por las visitas que se encuentran en nuestro medio. Dales entendimiento especial a ellas, para que también puedan comprender y recibir tu mensaje. Te damos gracias por escuchar nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 8 al 11, encontramos nosotros el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. El cuarto de los 10 mandamientos. Yo creo que para la mayoría de nosotros aquí en esta mañana no necesitamos ni siquiera buscar este pasaje en nuestras Biblias, porque nos lo conocemos de memoria. Quiero especialmente recalcar el hecho de que el cuarto mandamiento nos dice que debemos guardar el sábado porque Dios hizo el sábado en la creación. Nos dice Éxodo 20 y el versículo 11 que en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y reposó el séptimo día, y por lo tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, es decir, lo puso aparte como un día santo. Muchos cristianos dicen que el sábado en realidad fue hecho por Dios para los judíos. El problema con ese argumento es que el sábado existió mucho tiempo antes que existiera un judío. Obviamente ustedes saben que Adán y Eva no eran judíos. La palabra judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. El sábado fue creado antes del pecado. Es parte del plan original de Dios.
Fue creado cuando no había ningún judío. Es más, la Biblia nos dice en el libro de San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27, que el sábado fue hecho para el hombre, no para los judíos, sino que el sábado fue hecho originalmente para el hombre. Ahora, en esta mañana no vamos a estudiar el sábado desde la perspectiva de la creación. Lo que les presenté es nada más una introducción para mostrar el origen del sábado, la motivación original para guardar el sábado. Pero en esta mañana vamos a estudiar el sábado desde otra perspectiva distinta, tal vez una perspectiva original, diferente que lo que estamos acostumbrados. Quiero invitarles a ir conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y voy a leer los versículos 39 y 40, y luego vamos a ir a los versículos 45 y 46. San Juan, el capítulo 5, y el versículo 39 y 40, y luego los versículos 45 y 46. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen que son cristianos del Nuevo Testamento. No son cristianos del Antiguo Testamento. Les resulta difícil encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero en los textos que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento está lleno de Cristo Jesús. Él es el centro del Antiguo, al igual que el Nuevo. Nota lo que dice Juan 5 y el versículo 39. Dice Jesús: escudriñad las Escrituras. Una mejor traducción sería: escudriñáis las Escrituras. Es decir, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De cuáles Escrituras estaba hablando Jesús? Cuando Jesús dijo estas palabras no había Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento fue escrito décadas después que Jesús dijo estas palabras. Así que cuando Jesús dijo aquí: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús estaba hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 40 Jesús dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, ustedes leen el Antiguo Testamento sin mí. Ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes creen que al escudriñarlas van a tener la vida eterna, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí, de quien hablan esas Escrituras. ¿Ve? Los judíos tenían el mismo problema que tienen las iglesias cristianas hoy en día. Los judíos no podían ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y muchos cristianos hoy tampoco ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Es el mismo problema que existía allá y existe hoy en día. Ahora vamos al versículo 45, a donde se amplía este pensamiento. Juan 5 y el versículo 45. Jesús aquí ahora le dice a los judíos que están escuchando: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, no crean ustedes, dice Jesús, que yo los voy a acusar a ustedes. Yo no necesito acusarlos a ustedes. El que los acusa a ustedes es ¿quién? Moisés. Ahora fíjense lo que dice el versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En cuanto a quién escribió Moisés. ¿Y cómo es que los cristianos dicen que el Antiguo Testamento es Israel y los judíos y el Nuevo Testamento es Cristo? Lo mismo decían los judíos de la época de Jesús. Querían las Escrituras de Moisés, pero no querían a Jesús. Ahora, esta mañana vamos a estudiar primordialmente un versículo de los escritos de Moisés para ver cómo encontramos a Jesús allí. Y tiene una relación con el sábado. Ahora vamos a mirar otros textos, pero hay un texto especial sobre el cual me quiero enfocar.
Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Les doy un poquito de trasfondo. El pueblo de Israel salió de Egipto para cruzar el desierto a la tierra de Canaán. Claro, cruzando un desierto y estando todo el tiempo en movimiento, el pueblo de Israel no podía sembrar. Y por lo tanto, ¿cómo podían ellos vivir por un periodo de años en el desierto sin poder sembrar y sin poder cosechar? La respuesta es que Dios, según la Biblia, le dio a Israel un pan del cielo que se llama maná. Dios le dijo a Israel, yo les voy a llover pan de la panadería celestial. Y la Biblia dice que es pan de ángeles, no porque los ángeles lo comen, sino porque los ángeles son los que trabajan en la panadería de Dios. Ellos son los que hacen el pan. Por eso en el Salmo 78 se llama pan de ángeles. Ahora, cuando Dios llovió pan del cielo por primera vez, el pueblo de Israel salió y vio todo este alimento, todo este pan en el suelo, y empezaron a decir, maná, maná, que significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De ahí viene la palabra maná. ¿Qué es esto? Porque el pueblo de Israel nunca había visto maná. Ahora la pregunta clave es, ¿por qué dio Dios el maná? ¿Cuál fue el propósito central por el cual Dios dio el maná a Israel? Generalmente cuando hago esta pregunta, la gente dice, bueno, Israel estaba cruzando el desierto, necesitaban comida, no podían sembrar y cosechar, así que Dios les dio el maná para satisfacer su necesidad de alimento físico. Pero yo quiero que leamos Deuteronomio 8:3 y van a darse cuenta que la razón principal por la cual Dios dio el maná no fue para que fuera alimento fisiológico. Dice allí, en Deuteronomio 8:3, Moisés está escribiendo después en cuanto a lo que sucedió en el pasado, dice, hablándole a Israel, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y ahora viene la razón por la cual Dios dio el maná. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué dio Dios el maná? Para satisfacer sus necesidades físicas, primordialmente, eso también, pero no es la razón central. Dice que Dios dio el maná para que Israel supiera que no debía vivir solo por pan, sino que debe vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué representa entonces el maná? El maná representa la palabra de Dios. Se hace un paralelo entre el maná y la palabra de Dios. Ahora, quiero leerles otro pasaje a donde nos dice que el maná no era solo alimento físico. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 10 y los versículos 1 al 4. 1 Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 al 4, a donde el apóstol San Pablo relata algunas de las experiencias del Israel antiguo, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al desierto. 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. Fíjense que el maná era alimento físico, pero era más que alimento físico, porque representaba la palabra de Dios. Dice allí en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. ¿Qué clase de alimento era el maná? ¿Físico? Sí, físico también. Pero era más que físico, era un alimento ¿qué? Espiritual. Y sigue diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
¿Era solamente alimento físico el maná? No, porque aquí el apóstol Pablo dice que era alimento ¿qué? Alimento espiritual. El maná representaba ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero ahora queremos hacernos la pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? O mejor dicho, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es ¿quién? Jesús. Permítame leerles una cita muy interesante de Elena White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105. Una cita hermosa. Dice ella: lo que es el habla al pensamiento. Se piensa, luego habla, ¿verdad? Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado la palabra de Dios. Y ustedes conocen ese pasaje de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3. Se traduce al español: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero realmente la palabra en el griego es: en el principio era ¿qué? La palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, el maná representaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios es ¿quién? Jesús. Es decir, el maná representaba a Cristo. Pero hay más. El maná representaba algo específicamente en cuanto a Cristo. No solamente a Cristo en general, sino algún aspecto específico de Cristo. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 48 al 51. Juan 6, 48 al 51, para ver más específicamente qué representaba el maná o qué representa el maná. Sabemos que el maná es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo, pero el maná representa algo específico en cuanto a Cristo. Dice allí en Juan 6, 48, está hablando Jesús: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora viene la parte clave. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué representaba más específicamente el maná? Representaba la carne de Cristo. Lo dice clarito. Nuevamente dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No olviden este detalle tan importante. El maná representaba a Cristo, pero algo específicamente en cuanto a Cristo, representaba la carne de Cristo Jesús. Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué es importante este detalle. Para entender el significado del maná, necesitamos regresar a Éxodo 16, a donde se relata la historia del maná. Ahora es interesante notar que en los primeros versículos del capítulo 16 Dios dice: yo voy a darles esta prueba del maná para ver si Israel va a andar en mi ley o no. Es decir, el asunto del maná era una prueba para ver si Israel iba a guardar la ley de Dios, específicamente el sábado. Ahora, hay un detalle muy interesante allí en Éxodo 16. ¿Y ustedes conocen esto? Cuando el maná caía, ¿cuántos días a la semana? El maná caía 6 días a la semana. ¿Cuál es el único día cuando el maná no caía? El sábado. Ahora, ¿qué sucedía cuando el maná se recogía del lunes para el martes? 2 cosas pasaban. Vamos a leerlo. Éxodo 16 y el versículo 19 y 20. Cuando el maná se recogía cualquier día para otro día que no fuera viernes para sábado, 2 cosas sucedían con el maná. Note lo que dice Éxodo 16 y el versículo 19 y 20. Y les dijo Moisés:
Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y luego, ¿qué dice? Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué dos características tenía el maná cuando se recogía cualquier día que no era viernes para sábado? Criaba gusanos y ¿qué? Y hedía. Este era pan raro. Yo pregunto, si ustedes van a una panadería y compran un pan y se lo llevan a la casa y no comen ese día del pan, sino que lo guardan para el siguiente día abren el paquete y está lleno de gusanos y hiede. No. Bueno, supongamos que lo dejan una semana entonces, sin abrir el paquete. A la semana abren el paquete y cuando abren el paquete lleno de gusanos, esto huele terrible. No, se pone mohoso, pero no cría gusanos ni hiede. Es decir, el maná era un pan particular, distinto, especial, porque cuando se guardaba de un día para otro, criaba gusanos y hedía. Ahora yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Carne en proceso de descomposición. ¿De acuerdo? Guarden eso en su mente, porque vamos a volver a ello. Lo que hiede y cría gusanos es carne que está en proceso de descomposición. Ahora, ¿qué sucedía cuando el maná se recogía del viernes para el sábado? Noten Éxodo 16 y el versículo 23 y 24, ya ustedes saben. Pero esta mañana vamos a descubrir que hay algo más en el maná que lo que hemos visto. Hay algo más profundo. No solamente quiere el maná enseñarnos a guardar el sábado, sino que el maná es una magnífica profecía mesiánica. El centro de la historia de maná no es el sábado, el centro de la historia del maná es Cristo Jesús, porque Él es el maná. Ahora note lo que dice Éxodo 16, 23 y 24. Y Él les dijo, está hablando Moisés a Israel, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a los judíos. Ah, muy bien, tienen sus Biblias. Ok, muy bien. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrade, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Un milagro. No se agusanó ni hedió. Es decir, cuando recogían el maná el viernes, el sexto día, y lo guardaban para el sábado, el séptimo día, el maná estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y el maná representa qué? La carne de Jesús. Ahora ustedes dicen, ¿por qué es importante esto? Para entenderlo plenamente necesitamos ir hacia adelante a los evangelios, a los 4 evangelios. Vayan conmigo a Mateo 27 y el versículo 46. Vamos a hacer un paréntesis ahora en lo que estamos estudiando del maná para estudiar la cronología de la pasión de Jesús. Porque no vamos a entender la lección que Dios quiere enseñar con el maná, al menos que entendamos la cronología de la pasión de Jesús. Vamos a mirar las 3 últimas declaraciones de Cristo en la cruz. Fueron 7, se conoce como las 7 palabras. Pero vamos a estudiar solamente las últimas 3 declaraciones de Cristo en la cruz. Mateo 27 y el versículo 46. Jesús está en la cruz del Calvario y nos dice allí, cerca de la hora 9. ¿Era la hora 9? No, todavía no había llegado. Cerca. Dice, era la hora 9. ¿Saben qué horas es la hora 9? Las 3 de la tarde. Porque los judíos
calculaban el tiempo diferente que nosotros. Nosotros decimos las 6 de la mañana, las 9, las 12, las 3 y las 6. Los judíos decían la hora primera, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora número 12. Por eso Jesús dijo, no hay 12 horas en un día. ¿Recuerdan que Jesús dijo eso? Es decir, la hora novena era las 3 de la tarde. Jesús hizo esta declaración no a las 3, sino cerca de las 3, casi llegando a las 3. Así que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía no era la hora novena, todavía no eran las 3 de la tarde, era cerca de las 3 de la tarde. Estudiamos ahora la penúltima declaración de Cristo en la cruz. Juan 19 y el versículo 30. Juan 19 y el versículo 30. La penúltima declaración de Jesús, de las 7 declaraciones de Cristo en la cruz. Dice allí, en un texto muy bien conocido, Juan 19 y el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero ahora escuchen bien. Jesús hizo otra declaración antes de entregar el Espíritu. Lo que pasa es que no está en Juan, sino que está en Lucas. Por eso tenemos 4 evangelios, porque al estudiar los 4 evangelios sabemos la historia completa. Vamos a Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46 para ver cuál es la última declaración de Cristo en la cruz antes de morir. Lucas 23 y el versículo 46. Dice en Lucas 23 y el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 3 declaraciones finales en la cruz. La primera declaración, ¿cuál fue? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda declaración fue ¿cuál? Consumado es. Y la tercera declaración, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo le pregunto, ¿qué horas creen ustedes que eran cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? La hora novena. Exactamente las 3 de la tarde. Y algunos están diciendo, Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Porque Jesús murió como el Cordero Pascual. Y a esa hora se sacrificaba el Cordero Pascual. ¿Y dónde dice la Biblia tal cosa? Vamos a Éxodo 12 y el versículo 6. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6, donde hay una expresión muy interesante. Jesús es nuestra Pascua, según el apóstol San Pablo. Dice en 1 Corintios 5, 7 y 8, Jesús, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Así que si sabemos cuándo era sacrificada la Pascua, sabemos exactamente cuándo Jesús tenía que morir. Ahora fíjense Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6. Hablando del Cordero Pascual, dice, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, del mes de Nisan, el primer mes del año religioso judío. Lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Y ahora escuchen bien. Y lo inmolará. ¿Qué significa inmolará? Significa sacrificar, ¿verdad? Como holocausto. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Algunas versiones dicen al atardecer. Otras versiones dicen ¿qué cosa? Entre las 2 tardes. Y así dice el hebreo en que fue escrito ese texto. No dice al atardecer, dice entre las 2 tardes. Así dice en el idioma original. Ahora ustedes están pensando, pero Pastor Bor, ¿cómo que este asunto de entre las 2 tardes? Nosotros sabemos que había una tarde, la Biblia dice de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados, y esa tarde es cuando se oculta el sol. Pero aquí dice que había 2 tardes, entre las 2 tardes. ¿Qué es eso? Es muy sencillo, no es complicado.
¿Cómo llamamos nosotros las horas entre las 6 de la mañana y las 12 del día? Las horas de la mañana. Y a partir de mediodía en adelante decimos son las horas de ¿qué? Las horas de la tarde. La primera tarde es cuando el sol alcanza su meridiano y empieza su descenso. Esa es la primera tarde. La segunda tarde es cuando ¿qué? Cuando se oculta el sol. Entonces yo pregunto, ¿cuándo sería entre las dos tardes? Entre las dos tardes sería entre las 12 y las 6. ¿Qué sería qué horas? A las 3 de la tarde. Es decir, el Señor Jesucristo murió exactamente a la hora novena. Su primera declaración fue cerca de la hora novena. La segunda, más cerca de la hora novena. Y cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, en ese momento llegaron las 3 de la tarde, exactamente entre las 2 tardes. Ahora escuchen. El Cordero Pascual era sacrificado a las 3 de la tarde. Pero luego era necesario preparar el Cordero Pascual para que cuando se ocultara el sol, el pueblo de Israel participara del Cordero Pascual y el pueblo de Israel comiera pan sin levadura cuando se ocultara el sol. Es decir, que se necesitaba preparar el Cordero. Había un proceso de preparación. Y entonces, después de la preparación, la gente participaba, comía el Cordero y participaba de pan sin levadura ya cuando se ocultaba el sol. Y entonces ya no era el 14 de Nisan, sino era el 15 de Nisan, cuando en verdad se comía el Cordero. Era sacrificado el 14 a las 3 de la tarde. Pero el pueblo participaba de él después de la puesta del sol el 14, el 15 de Nisan, que compensaba la fiesta del pan sin levadura. Y entre ese tiempo se preparaba el Cordero para que el pueblo participara de él. Ahora yo quiero preguntarles, después de la muerte de Cristo, ¿fue necesario un proceso de preparación antes de que Jesús fuera sepultado? Claro que sí. Escuchen todo lo que tuvo que pasar. Era necesario que José de Arimatea fuera a pedir su cuerpo, según dicen los evangelios. Era necesario bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Era necesario lavar o limpiar el cuerpo de Jesús. Luego fue necesario envolver el cuerpo de Jesús en lienzos y transportarlo al lugar de la sepultura. Colocarlo dentro de la bóveda y luego rodar la gigantesca piedra delante del sepulcro. ¿Ustedes creen que eso tomó 5 minutos? ¡No! Tomó desde las 3 de la tarde la mayor porción de esa tarde, pero escuchen bien, cuando el sol se ocultó, ¿dónde estaba Jesús? Estaba descansando en el sepulcro, porque los judíos dijeron, tenemos que bajar el cuerpo y tenemos que sepultar el cuerpo antes que comience ¿qué? El sábado. Es decir, así como el Cordero Pascual se preparaba después de la muerte del Cordero y pasaba cierto tiempo, cocinaban el Cordero y preparaban la comida y luego se ocultaba el sol y venía la fiesta del pan sin levaduras y participaban del Cordero. De la misma manera, entre las 3 de la tarde y la puesta del sol, se preparó el cuerpo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego fue depositado en el sepulcro inmediatamente antes de comenzar el sábado, lo cual significa que tiene que haber reposado en el sepulcro las 24 horas del sábado. Ahora estudiemos la secuencia de días de la pasión de Cristo. ¿Saben que me sorprende? Algunos cristianos dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? ¿Cómo sabe que el sábado no se ha perdido? Y lo que yo les digo es, ¿cómo sabes tú que el domingo de hoy es el mismo domingo de los días de Jesús? Porque van a la iglesia el domingo, dicen, porque Cristo resucitó este día el domingo. Pues si el domingo es el mismo día, el sábado es también. No se perdió.
Lo que pasa es que la gente busca excusas para tener que guardar el sábado. Y yo no me explico por qué razón. Porque el sábado fue un regalo de Dios a la raza humana. Es uno de los regalos más preciosos que Dios puede haberle dado al hombre. No algo, sino tiempo. Dios dice, te voy a dar 24 horas de tiempo que voy a pasar contigo. ¡Qué glorioso regalo! Y sin embargo, muchos cristianos dicen, no me gusta eso, el sábado es un yugo de servidumbre. Y prefieren llevar adelante sus propias obras y sus propios trabajos, ir de compras, escuchar el radio, ver partidos de fútbol y llevar la vida adelante como de común y desacrar el santo día sábado de Dios. Ahora vamos a mirar la secuencia de días. Lucas 23 y el versículo 54. Lucas 23 y el versículo 54. La secuencia bíblica es clara. ¿Qué día murió Jesús? Viernes. ¿Cómo le dicen los cristianos a ese día? Viernes Santo, muy bien. ¿Y qué día reposó Jesús en el sepulcro? El sábado. ¿Qué día resucitó? El domingo, el primer día de la semana. Ahora, fíjense, la Biblia corrobora eso. Lucas 23, 54. Era el día de la preparación. Y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día murió Jesús? El viernes, porque dice estaba por comenzar el sábado. No había comenzado, es decir, el viernes murió Jesús. Y ahora escuchen el versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su ¿qué? ¿Cómo fue puesto su cuerpo? ¿Lo pusieron ahí antes de comenzar el sábado? Sí, Señor, porque sigue diciendo en el versículo 56, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y luego ¿qué hicieron? Y descansaron el día de reposo, o descansaron el sábado, conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Esas mujeres pensaban que el día de reposo se iba a cambiar? No, porque dice que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y mientras Jesús reposaba dentro del sepulcro, ellas estaban reposando ¿dónde? Afuera. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que fue el reposo de esas mujeres ese sábado? Estaban felices y contentas y alegres, ¿verdad? Fue un día amargo para ellos. ¿Por qué razón? Porque su maestro estaba muerto. ¿Cómo podían concentrarse en algo que no fuera el hecho de que su maestro estaba en el sepulcro y estaba muerto? A quien más amaban de cualquier persona en el planeta Tierra, ahora estaba muerto y estaba en el sepulcro. Ese día tiene que haber sido un día de tortura. ¿Y saben lo que dicen muchos cristianos? Dicen, ustedes los adventistas guardan el sábado que fue un día triste. Pero nosotros guardamos el domingo que fue un día feliz porque Jesús había resucitado. Y suena bonito el argumento, pero no funciona. Yo pregunto, ¿Jesús había advertido a los discípulos y a las mujeres que él iba a morir, sí o no? ¿Les había dicho que iba a permanecer en el sepulcro? ¿Había dicho claramente múltiples veces que iba a resucitar el tercer día? Yo pregunto, si las mujeres hubieran creído lo que dijo Jesús, ¿cómo hubiera sido ese sábado? Un día de gloriosa expectativa. Hubieran pensado, el maestro vivió su vida perfecta para darme esa vida a mí si yo la reclamo. Y Jesús murió la muerte que yo debo sufrir por mis pecados. Jesús ha hecho provisión para la salvación y ahora está reposando en el sepulcro, pero mañana va a salir. ¿Cómo hubiera sido ese día si hubieran entendido? Hubiera sido un día lleno de felicidad y de gozo y de gloriosa expectativa. No era el propósito de Dios que fuese un día triste. Además de eso, ¿saben algo interesante? El domingo no fue ningún día feliz. Porque el domingo en la noche,
Dice la Biblia que los discípulos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Entonces, si no creían que había resucitado, ¿cómo podían estar felices? Lo que pasa es que la gente no lee la Biblia con cuidado. Un pastor se para y dice, el sábado fue triste, el domingo fue feliz. Yo me quedo con el domingo, dice la gente. Pero no va a la Biblia para ver que Jesús había advertido que él iba a morir, iba a reposar, iba a resucitar. Debería haber sido un sábado de gloriosa expectativa, un día de gozo y de felicidad. Y además de eso, el domingo no fue ningún día feliz, porque los discípulos todo el día domingo no creían que Jesús había resucitado. Inclusive los dos discípulos que iban en camino a Emaús, el domingo en la tarde, Jesús empieza a caminar con ellos y ellos dicen, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Entonces el domingo no fue ningún día feliz. Estaban igualmente tristes. Hasta el domingo en la noche, que según la Biblia, domingo en la noche es ¿qué? El lunes en la noche, según el cálculo bíblico. Allí fue que ellos se dieron cuenta de que Jesús había resucitado y se llenaron de gozo y de felicidad. Permítame leerles una cita aquí, en un artículo que escribió Elena White, titulado El varón de dolores. Le pregunto, ¿cuántos días trabajó Jesús en la creación? ¿Qué día terminó Jesús su obra de creación? ¿Qué hizo Jesús el séptimo día después de su obra de creación? Descansó. Jesús trabajó para salvarnos. ¿Qué día terminó Jesús? ¿Qué día dijo Jesús? Se terminó, consumado es. ¿Qué día terminó su obra de redención? El viernes. ¿Y qué día reposó Jesús de sus obras de redención? El sábado. Jesús hizo en la redención lo que había hecho en la creación. Ahora escuchen esta cita tan significativa. Esta escritora, con 2 años y medio de educación primaria, que la gente critica mucho, pero los que la critican no la leen. ¿Saben? Yo he descubierto algo. Yo no formo mi opinión de alguien ni por lo que dicen los enemigos ni por lo que dicen los amigos. No creo lo que dicen los enemigos porque lo van a pintar peor de lo que es. Y no creo tampoco en los amigos porque lo van a pintar mejor que lo que es. ¿Saben lo que hago? Voy a la fuente yo mismo. Si ustedes quieren saber si Elena White fue inspirada o no, lean sus escritos. Y se van a dar cuenta que al leer los escritos sus vidas van a ser diferentes y mejores. Esa es la prueba de que fue ella inspirada por Dios. Ahora escuchen lo que dice. El Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, está corroborando con la Biblia lo que ella dice, que el Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Y luego dice esto: la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había especificado. Era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque hay adventistas que están enseñando ahora que Jesús fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado. Inclusive hay una que dice que el Señor Jesucristo, que los 3 días y las 3 noches comienzan el martes en la noche, cuando Judas Iscariote hizo el convenio de entregar a Jesús, y que Jesús resucitó el viernes, apenas se puso el sol, fue que resucitó Jesús. Y son gente en la iglesia adventista que están enseñando esto. La sierva de Dios es clara. Ella dice, era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado. ¿Y por qué razón? Dice, así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado antes de la fundación del mundo. ¿Tiene la secuencia clara? ¿Qué día murió Jesús? ¿A qué horas? ¿Qué pasó entre las 3 y las 6? La preparación del cuerpo de Jesús. Cuando se puso el sol, ¿a dónde estaba Jesús? En el sepulcro. ¿Qué hizo Jesús todo el día sábado? ¿Qué hicieron sus seguidores afuera?
descansaron afuera con Él. Cuando terminó el sábado, ¿qué día resucitó Jesús? ¿Resucitó el domingo o resucitó el primer día de la semana? Ahora escuchen bien. Me quedo maravillado al ver cómo cuando se celebra la Semana Santa, todo el mundo dice, Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección. ¿Y el sábado qué? No se dice nada del sábado, porque Satanás quiere esconder el sábado. Y yo sé que le dicen sábado de gloria, pero eso no se oye mucho. O sábado la Virgen también le dice, pero no se dice casi nada del sábado. Es jueves santo y viernes santo, domingo de resurrección, miércoles de ceniza y domingo de Ramos. Y se exaltan todos los días y el sábado como que se pierde. Porque Satanás odia el sábado, porque el sábado nos recuerda del Creador y del Redentor. Ahora escuchen bien. ¿Por qué razón resucitó Jesús el domingo? Si han estado prestando cuidadosa atención de lo que hemos estado estudiando, yo creo que ustedes ya lo saben. ¿Qué tenía que suceder todo el día sábado con Jesús? ¿Tenía que qué? Tenía que reposar en el sepulcro. Entonces, ¿qué día iba a resucitar? Pues si iba a reposar todo el día sábado en el sepulcro, como reposó todo el sábado en la creación, pues ¿qué día iba a resucitar entonces? El siguiente día. Es decir, el día importante no es el domingo, el día importante es ¿qué? El sábado. No es el domingo lo que es importante, es el día antes del domingo. Porque Jesús, según las profecías, tenía que descansar en el sepulcro todo el día sábado. Y entonces, lógicamente, tendría que resucitar el siguiente día, que es el domingo. Pero no es porque el domingo era santo, es porque el sábado era santo. Ahora, vamos a ampliar un poquito este punto. Volvamos a Juan 6:51. Porque hay que volver ahora al maná. Ahí vamos a ver por qué razón es que Jesús resucitó el domingo, claramente. Juan 6 y el versículo 51, ya lo leímos, vamos a leerlo de nuevo. Está hablando Jesús y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi ¿qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué representa el maná? La carne de Cristo. ¿Qué pasaba el sábado con el maná? No criaba gusanos ni qué, ni hedía. ¿Está registrando? Vamos al Salmo 16. Salmo 16 y el versículo 8. Y mientras ustedes están buscando, yo quiero preguntarles algo. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo normal si la persona hubiera muerto el viernes? ¿Qué hubiera comenzado inmediatamente? El proceso de descomposición, que últimamente llevaría a criar gusanos y a qué? Y a oler. ¿Y qué representaba el maná? Salmo 16, 8 al 10, una profecía mesiánica. Y la estoy leyendo de la nueva versión internacional que tiene la mejor traducción. Dice así. Y aquí está hablando Jesús 1000 años antes de venir a esta tierra. Es una profecía donde está hablando Jesús. Pero lo que va a ocurrir 1000 años después. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Y ahora escuchen bien. Mi carne también. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Qué iba a reposar? ¿De quién? Dice, mi carne también reposará
confiadamente. ¿Por qué la carne de Cristo iba a reposar confiadamente? Y usted dice, y usted no lo ha comprobado de que eso está hablando de Cristo. En un momento lo voy a hacer. Pero note que dice, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué razón? Dice, porque no dejarás mi alma. Una mejor traducción sería vida. La palabra nefesh muchas veces en el Antiguo Testamento se traduce vida. No dejarás mi vida en el Seol, que es el sepulcro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué es que la carne de esta profecía mesiánica iba a reposar confiadamente? Porque la carne no iba a ser dejada en el sepulcro, ni iba a haber, ¿qué cosa? Corrupción. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que esto se refiere a Jesús? Sencillamente porque el apóstol Pedro lo dice así. El apóstol Pedro cita este pasaje. Después del día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro da un sermón explicando este salmo que acabamos de leer. Vayan conmigo a Hechos 2 y el versículo 25, 26 y 27. Hechos 2 y el versículo 25 hasta el versículo 27. Vamos a ver de quién escribió David este salmo. ¿Sobre quién lo escribió? No tiene que ver con David. David sencillamente es el profeta. Dice allí, en Hechos 2, 25, porque David dice de él. ¿De quién escribió David este salmo? De Jesús. Dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Es el mismo salmo, sí o no? Claro que sí. ¿Y por qué iba a descansar su carne en esperanza? Porque no dejarás mi alma, una mejor traducción es vida, no dejarás mi vida en el Hades, que es el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le aplica este salmo? Vamos a los versículos 30 al 32 de Hechos, el capítulo 2. Hechos 2 y el versículo 30 al 32 dice, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su vida no sería dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús mientras estaba en el sepulcro? No comenzó el proceso de ¿qué? De descomponerse, porque Él era el maná. El maná que se recogía el viernes para el sábado estaba igualito de fresco que el viernes. Yo pregunto, ¿el cuerpo de Cristo el sábado estaba igualito de fresco como había estado el viernes mientras estaba vivo? Sí. Es decir, que esta era una magnífica profecía mesiánica que indicaba que Jesús iba a reposar en el sepulcro, su cuerpo, porque Él era el maná, y el maná no se corrompía, no hería ni criaba gusanos. El cuerpo de Jesús en el sepulcro, el sábado no iba a haber corrupción, porque Él era el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, que no solamente guardamos el sábado, porque no caía el maná el sábado, sino guardábamos el sábado, porque el sábado representaba el cuerpo de Jesús, y Él reposó. Y el pueblo debe reposar con Él. Ahora tenemos entonces dos razones para guardar el sábado. La primera razón es porque Dios lo estableció ¿cuándo? En la creación. ¿Cuál es la segunda razón? ¿Lo estableció cuándo? En la redención. Terminó su trabajo de redención el viernes. Y reposó el sábado, demostrando que estaba reposando de sus obras de redención. ¿Qué día debemos nosotros reposar para conmemorar la obra de redención de Jesús? El sábado.
Jesús lo instituyó así, reposando en el sepulcro el sábado. Pero ahora escuchen bien, el sábado también tiene una dimensión profética. Tiene una tercera dimensión. Sí, pastor, tiene una tercera. Dimensión el sábado, sí señor. Vayan conmigo a Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Isaías 66 y el versículo 22 y 23, un pasaje que ustedes conocen muy bien. Está hablando del futuro. ¿Hay alguna futura dimensión del sábado? Claro que sí. Dice allí en Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ¿qué va a hacer Dios? Cielos nuevos y tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes. ¿Por qué de mes en mes? Porque en la Nueva Jerusalén hay un árbol que se llama el árbol de la vida y produce su fruto cada mes. Es decir, vamos a ir mensualmente a comer del árbol. Pero no solo mensualmente. Porque dice, de mes en mes y de domingo en domingo. Ah, muy bien. Están despiertos todavía. Que dice, de sábado en sábado. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál será el día que conmemorará la creación de cielos nuevos y tierra nueva? El sábado. ¿Cómo es que los cristianos hoy en día dicen sábado en la creación, sábado cuando Jesús murió, sábado en la tierra nueva, pero mientras tanto el domingo? El plan de Dios con el sábado nunca ha cambiado. Es el mismo plan de comienzo a fin, desde el cielos y tierra nueva al principio, cielos y tierra nueva al final de la historia. El plan de Dios nunca cambió. Y ahora escuchen bien. Cuando Dios creó este mundo, ¿Adán y Eva vieron a Dios crear algo? No. El primer día, Dios dice que creó la luz. Adán y Eva no andaban por ahí todavía. Segundo día, cuando creó el firmamento, ¿vieron Adán y Eva la creación del firmamento? No. ¿Vieron la creación de la tierra seca, las plantas, los árboles, las flores? No. ¿Vieron a Dios ubicar el sol, la luna y las estrellas en sus lugares? No. ¿Vieron la creación de las aves? No. ¿De los peces? ¿De los animales terrestres? ¿Vio Dios a Adán, a Dios crearlo a él? No, realmente Dios lo creó y ahí estaba. Ahora escuchen esto, qué interesante. Que cuando Dios creó a Eva, durmió Adán, así que Adán ni siquiera vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros Adán y Eva de que Dios era el creador? No por vista, sino por fe. Yo le digo, yo hice todo esto y los hice a ustedes. ¿Cómo podían estar Adán y Eva seguros de que Dios les estaba diciendo la verdad? Sencillamente tenían que aceptarlo como por fe.
Pero ahora escuchen, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva va a ser diferente. ¿En cuántos días creen ustedes que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? ¿Sabe? Por un tiempo yo pensaba que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva va a decir, haya cielos nuevos y tierra nueva, todo está ahí. Ya no creo eso. Dios va a crear este mundo en 6 días, como lo hizo al principio. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted eso? Es muy sencillo. Usted no puede guardar el séptimo, al menos que tenga los primeros 6. Vamos a guardar el sábado en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Lo vamos a guardar? ¿Cómo usted puede guardar el séptimo si Dios no usó los primeros 6 para crear? ¿Me están entendiendo? Dios va a hacer este mundo en 6 días, pero va a ser diferente. Porque al principio Adán y Eva no vieron a Dios crear nada, pero cuando Dios haga cielos nuevos y tierras nuevas, nosotros vamos a estar ahí viéndolo. Imagínense, vamos a tener asientos especiales, donde Dios va a decir, sea la luz. Estamos viéndolo. Sea el firmamento. Testigos oculares. Produzca la tierra, plantas y árboles y flores. Dios tiene que crear plantas y árboles y flores porque el sol quemó todo bajo la 4ª plaga, antes de la segunda venida. Luego Dios va a decir, el sol, la luna y las estrellas que fueran movidas de sus lugares a la voz de Dios, ocupen sus lugares de nuevo. Y Dios va a decir, ahora haya aves en los cielos y peces en los mares. Y ahora burbujean las aguas y se oyen los trinos de las aves, de los pájaros. Y luego entonces Dios dice, produzca la tierra seres vivientes, y ahora aparecen todos los animales terrestres perfectos. El león sentado con el cordero. Entonces cuando Dios termina de hacer su obra, Dios dice a su pueblo, vengan ahora y disfrutemos lo que yo hice. Pasemos todo el día sábado contemplando los frutos de mi obra. Y Dios reposará con su pueblo el sábado. Hermanos y hermanas, qué glorioso es el sábado. Nos conmemora nuestro gran Dios creador, nos conmemora nuestro gran Dios redentor y apunta hacia el tiempo cuando nuestro Dios que nos creó y nos redimió va a ser cielos nuevos y tierra nueva a donde habita la justicia. Y vamos a trabajar 6 días, como dice el mandamiento, y vamos a reposar cada séptimo día. Iremos allá a adorar a Dios, y adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. Ahora, alguna persona dice, bueno, pastor, ¿usted está diciendo que va a haber semana en la tierra nueva? Claro que sí. Y algunos dicen, no, pero Apocalipsis dice que en la ciudad no había ni sol ni luna. Si no hay sol ni luna, ¿cómo puede haber día y noche? Lo que pasa es que la gente no lee con cuidado ese texto. Apocalipsis 21-23 dice, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna. No dice toda la tierra, dice la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna. No es que no existan el sol ni la luna. ¿Sabe? Hay meses. ¿Va a haber meses, sí o no? Cada mes el árbol debía producir su fruto. Si hay meses, hay semanas. Y si hay semanas, hay días. Bueno, pastor, ¿pero qué está diciendo usted entonces que en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna? Ilustración. Supongamos que yo tengo una linterna. Y ahorita mismo yo salgo afuera, está el sol radiante, y tengo prendida la linterna y estoy caminando así. ¿Se ve la luz de la linterna? No, inclusive la gente decía, este está loco. ¿Para qué necesita la linterna si el sol está brillando? Escuchen, no hay necesidad de linterna porque el sol es tan deslumbrante que la luz de la linterna ni siquiera se ve. Por eso dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque Dios es la luz de la ciudad. Y su luz deslumbra el sol y la luna. Y en Isaías 24 dice que el sol se avergonzará
y la luna también, cuando Jehová reine en Sión y en la santa Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, qué glorioso regalo nos ha dado Dios. Cada séptimo día nos da tiempo para que recordemos nuestro origen, para que recordemos nuestra redención y para que miremos con expectativa aquel gran día cuando nuestro Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué regalo tan glorioso! Nos lo dio para que nos acordáramos cada semana, para que no nos olvidemos. Por eso el mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Cuántos quieren agradecerle a Dios por habernos dado este maravilloso regalo, el regalo del sábado? Gloria al Señor. Ahora yo quiero hablar un momento con aquellas personas que están visitándonos, que posiblemente nunca habían oído esto. Porque esto puede ser nuevo para algunas personas. Aquí. ¿Hay alguien aquí que en su corazón sabe que lo que hemos hablado es la verdad? Lo desconocían y quieren decirle al Señor Jesús, yo también quiero disfrutar de las bendiciones de tu santo sábado. Yo también quiero escoger obedecer tu santa ley y pasar todo el día sábado contigo en adoración y en reflexión. Yo quiero también observar el santo sábado. No lo he estado haciendo, no lo entendía, pero hoy quiero tomar mi decisión de disfrutar del sábado con mi querido Jesús. ¿Hay alguien así en esta mañana que quiere levantar la mano? Levanten la mano, yo quiero orar por ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie? Porque las manos, yo no veo las manos, hay tanta gente aquí, un mar de gente. Póngase de pie, gloria a Dios. ¿Quién no va a querer? ¿Quién no va a querer? ¿Es una bendición el sábado? Las iglesias dicen, no, el sábado es un yugo de servidumbre. Ay, no puedes hacer esto y no puedes hacerlo. ¿Sabe? El sábado yo estoy tan ocupado, concentrado en Dios, que no tengo tiempo para nada más. Si tú estás pensando, ay, no puedo comprar, y no puedo ver televisión, y no puedo ir a jugar fútbol, y tú prefieres eso que pasar el tiempo con Jesús, entonces tú tienes un problema con la relación con Jesús. Porque no hay nada mejor que pasar el tiempo con Jesús. ¿Hay alguien más que quiere colocarse de pie y decirle al Señor Jesús, sí, yo también quiero? Quédense de pie porque yo voy a tener una oración para ustedes. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Tenemos algunos parados que levantan la mano y dicen, yo estoy parado, pero también tomo mi decisión de guardar el sábado. Gloria a Dios. Allá atrás, en el balcón, tenemos también algunas personas paradas. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? No voy a mandarles a pasar al frente, no vamos a tomar sus nombres, no los vamos a comprometer, porque el compromiso no es conmigo ni con la iglesia adventista, el compromiso es con Dios. El compromiso del sábado es con Dios. La iglesia adventista guarda el sábado, y creo que es la iglesia que enseña la verdad, y creo que algún día los que se han parado van a querer integrarse a la iglesia, pero la decisión hoy es la decisión de guardar el santo sábado del Señor. Gloria a Dios. Voy a tener una palabra de oración ahora. Quiero pedir que los que se pusieron de pie se queden de pie. Si hay alguno más que quiere pararse durante la oración, lo puede hacer también. Oremos. Padre, estamos culminando hoy una semana de estudio profético y hemos estudiado la tremenda importancia de tu santo sábado. Ahora sabemos por qué va a ser la señal que va a dividir a la raza humana en el tiempo del fin. Porque va a decidir quién va a servir al Creador guardando su día
¿Y quién va a servir a la bestia? Y el día que la bestia estableció. Padre, sabemos que no es cuestión de días, es cuestión de cuál autoridad aceptamos nosotros. Y el día sencillamente es la forma externa en que mostramos si aceptamos la autoridad de Dios o la autoridad de la bestia. Padre, te damos gracias por habernos dado tu santo sábado. Perdónanos por haberlo considerado un yugo de servidumbre. Te doy gracias por aquellas personas que han respondido a tu llamado, se han colocado de pie, expresando su deseo de disfrutar del reposo del sábado. Te ruego, Señor, que esta sea una realidad en sus vidas a partir del día de hoy. Y todos los demás que hemos guardado el sábado ya por un tiempo, pedimos, Señor, que cada semana el sábado sea una experiencia fresca, nueva, con nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.